¿Cómo están? Hoy estamos en un episodio del almacén de Use My Box con nuestro amigo Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, gracias. No, gracias a ti porque este programa va a ser muy especial, ya que vamos a hablar sobre Use My Box, los inicios, cómo inició, cómo fue surgiendo, las experiencias, las anécdotas que surgieron en cada momento de trayectoria para hacer Use My Box lo que es actualmente. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. Cuéntame, Rodrigo, ¿cómo es que inicia Use My Box? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para iniciar un negocio del rubro de importaciones? Yo he estudiado negocios internacionales y tuve la idea de negocio gracias a mi hermano, ¿no? Yo trabajaba para él en su momento y después decidí renunciar, buscar otros trabajos para después, en algún momento de unos años después, ya tuve un llamado, un cliente antiguo, y me dijo si yo podía traer algo, ¿no? Ya para ese entonces yo estaba fuera del rubro de las importaciones. Entonces le dije que sí podía hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero le dije que sí podía hacerlo. Claro, es como cuando, por ejemplo, en una entrevista de trabajo muchas veces uno dice cosas que todavía no sabe hacer, pero al final en la cancha es donde se desenvuelve. Imagino que el caso es lo mismo que hubiese pasado con Use My Box. Claro. Entonces le dije que sí podía y contacté a los contactos que tenía después de tiempo y le dije que le coticé y todo, y me aceptó y empezamos la importación. Entonces dije, puede funcionar, ¿no? O sea, así como ofrecí a esta persona, puedo ofrecer a otras personas. Pero no tenía el nombre todavía. Solo era un negocio, un emprendimiento, se Como podría como decir. un piloto, o sea, como Ajá, un primer emprendimiento. Pero, ¿qué sí. ideas antes de Use My Box? Porque el nombre original actualmente es Use My Box, pero tuviste otras opciones, imagino. Claro, lo que pasa es que ya cuando me decidí a hacer la empresa, o formalizar, tomé la decisión de renunciar al trabajo donde estaba para poder empezar, ¿no? Entonces, para ello, mi hermano me dio un buen consejo, que antes de hacer la empresa, yo le pregunté, estábamos en su casa, y me dice, ¿tiene familia? Y le dije, no. ¿Tienes deudas? No. Entonces no tienes nada que perder. Entonces hazlo. ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, ¿cuántos años tenías en ese entonces? 21, 22. 21 años, plena juventud, ¿no? O sea, literalmente te lanzaste porque me dices que renunciaste. Claro, O sea, dijiste voy con todas las importaciones. claro. Es que yo había estudiado negocios internacionales, había hecho un diplomado y estaba trabajando en otra cosa que no era nada del rubro. Pero ya tenías una base, claro, Claro, tenía con una tus base, pero estudios. como no era nada del rubro, dije, pucha, ¿qué hago acá, no? O sea, y eso le pasa a mucha gente. Estudia algo y termina trabajando en otra cosa que no es nada de lo que ha estudiado. Sí, entonces ese vendría siendo la primera vez, tu primer envío, por así decirlo. Claro, entonces de ahí ya decidí formar una empresa y primero empecé viendo la página web, es decir, el dominio. Claro, el dominio para Claro, que esté ya, para en el buscador la gente pueda encontrarlo. claro, entonces jugaba con los nombres del dominio, ¿no? Entonces Ujú. jugaba con una idea de nombre que tenía y veía si estaba con el dominio habilitado. Ok. Entonces tenía otras ideas y justo ese que quería estaba habilitado. Ya. Perdón, no disponible. Ah, Ajá, entonces fui, fui, ¿recuerdas fui cuál era? haciendo, pucha, no me acuerdo ya, pero habré hecho como unos 10 juegos de nombre, 15, Varios más, intentos. sí, sí. Ok. Entonces, pucha, que a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, sí, se me ocurre, o sea, duermo, Ok. se me ocurre, y comienzo a ver, yo voy a traer servicios de Estados Unidos, entonces la primera palabra tiene que ser USA, de Estados Claro, Unidos, de Estados Unidos. y para que también la gente use el servicio.
¿no? Como que tiene un poco de conjugación. USA, Ajá. USA, de Sí, Estados Unidos, entonces usar, empecé con USA. USA. Y después jugué My Box. En Mi inglés es mi caja, pero también relacionado a mi servicio que es mi casilla o mi casillero, Claro. ¿no? Entonces, si tú lo hablas en español, dices usa My Box, pero un gringo le dice USA My Box. O sea, como que Ajá. es para ambos segmentos. Usa mi caja, usa my box o usa my O box. USA My Box. Claro. Entonces la gente puede decirlo como quiera y al final se entiende que es lo mismo. Es decir, en un solo nombre te Mataste. dice qué es lo que hacemos. Mataste Entonces, dos pájaros de un tiro, por así decirlo. hasta tres, pues, porque con ese mismo nombre te digo qué es lo que hago. Sí. O sea, usa MyBox, te dice que traigo cosas de Estados Unidos, traigo cajas de Estados Unidos, Claro. ¿no? O sea, sí tiene mucho conjugamiento esto de los envíos, tiene mucho conjugamiento el tema de que es interesante cómo nació, pero más interesante me parece ese tema que hiciste de que renunciar, porque muchas veces algunos por miedo a emprender se mantienen en su zona de confort, siguen en el mismo trabajo en el que están, pero al parecer lo tuyo fue un éxito. Fue un éxito a niveles hablando de que hoy en día tienes una marca ya posicionada. O sea, porque Use My Box, mucha gente que nos está viendo, lo primero que se ocurre cuando dicen Use My Box es importaciones. Claro, como tú dices. Eh, Mira, el empujón que tú dices, eso la verdad me lo dio mi hermano. Entonces, porque yo tenía mucho miedo de formar una empresa, por decir, pucha, hago una empresa y si no me va bien, Mm, ¿me entiendes? O sea, lanzo. voy a quedar como que un tonto o el hazme reír de mis amigos, o Claro. etcétera de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que como consejo, alguien que tú quieres mucho, tienes que escucharlo y seguir ese consejo, ¿no? Mm, Entonces, porque alguien que te quiere te va a decir, ¿me entiendes? Lo que tú no estés esperando que te diga, pero te lo va a decir, por tu bien, sí, es como ¿no? también, o sea, te está aconsejando para bien porque hay una corazonada ahí que dice, pucha, hay que seguir esto. En tu caso, seguiste las importaciones, que ya tenías una base previa, estabas en un trabajo que no tenía casi relación, me comentaste. Ujú. Y imagino que a lo largo de Use My Box, en los primeros años, han habido demasiados errores, tal vez. Una Ah, estafa, sí, de no, repente. sí, ¿O pues. cuál fue uno de los peores errores que crees que hayas cometido como principiante? Porque era tu primer emprendimiento. O Mira, bueno, a gran escala. los 7 o 8 primeros años fue realmente trabajar para aprender. Para aprender, porque, o sea, yo no soy, nunca he sido un experto en negocios y no me lo considero hoy en día, porque lo que yo hago hoy en día es delegar, ¿no? Y trabajar con gente que sabe más que yo. Sí. Entonces, Ese es, yo he tenido que aprender eso con golpes, pues, ¿no? Porque la empresa casi quiebra, me engañaron, uf, clientes bastantes. que me hicieron meter en problemas horribles y que obviamente pues, abusaron de mi confianza y Sí, yo no claro. sabía qué venía después, ¿no? Entonces, poco a poco, y gracias a Dios, salí adelante con estos problemas, ¿no? Sí. Entonces ya Dios me puso gente buena en el camino para poder salir adelante, ¿no? En algún momento de tu vida tal vez pensaste hasta tirar la toalla. Claro, o Muchas sea, veces. estaba estudiando marketing también, Ok. estaba en sexto ciclo creo, y me engañaron, pues, ¿no? Me robaron y tenía la opción de seguir con la empresa o renunciar a mi carrera que estaba estudiando, ¿no? Entonces tomé la decisión de seguir con la empresa y renuncié A la a la carrera, pues, carrera, ¿no? a mi segunda carrera. A tu segunda carrera del marketing. Ajá. Hoy, Y sí, pues, ¿no? O sea, fue una buena decisión. O sea, es
fue un importante capítulo en mi vida en el cual como que se marcan, no sé si te ha pasado que marcas decisiones. Es como que recuerdas decisiones que te han... un flashback como que, ¿qué hubiese pasado si no, si hubiese hecho lo contrario? Imagínate en este otro caso de que, por ejemplo, hubieses decidido el camino de seguir con la carrera y dejar Use My Box. Puta, ahí sí no sé, pues de repente estaría trabajando en otra empresa, de todas maneras, ¿no? Pero O sea, así ya como colaborador y no como empleador, ya sería... puta, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ese envión que estaba, ¿no? Sí. Estaba yendo bien, se bajonea, ¿no? Es como que tu primera caída. Es como tu primer bajón, tu primera piedra en el camino fuerte, rucón, digamos. Claro. Porque fue un antes y después. Y entonces lo que fue, me dije que voy a seguir para adelante, pe. Voy a seguir para adelante, vamos a salir adelante. O sea, yo mismo me decía, ¿no? O sea, yo mismo me hablo solo, pe. Claro, o sea, tienes tu propia charla contigo mismo. Sí, porque ese es pues, tú tienes que autoanalizarte, pe. Porque parte de todo eso es que yo también le he cagado, ¿no? Son errores que O sea, uno aprende. Gracias a esos errores somos O sea, hoy si yo quien hubiese somos. sido más consciente, no hubiese tenido eso, no Eso hubiese es- generado ese problema, ¿me entiendes? Entonces, el problema no ha sido que me engañaron, sino que yo me dejé engañar. Qué gran historia, Rodrigo, la verdad. Ha sido muy interesante y muy satisfactorio poder escuchar una historia de superación, digamos, porque tener que renunciar, tener que ponerte entre la espada y la pared a la hora de decidir entre dejar tu segunda carrera o continuar con este sueño de Use My Box, tomar una de esas dos decisiones fueron un antes y un después para la historia de la vida de Rodrigo. Y sin nada más que decir, quiero despedir este primer episodio de Use My Box en el almacén, con nuestro amigo Rodrigo. Nos despedimos, Rodrigo. Chao, Chao, cuídate. chao. Chao, chao. Nos vemos.